Bueno, voy a hacerles un pequeño resumen, ¿sí? Las dos clases anteriores estábamos viendo los metales, mejor dicho, las valencias, ¿no? De los elementos químicos. Pero ¿por qué estaba haciendo un poquito de presión en ese sentido? Como yo les dije, ¿se acuerdan? Ustedes es como tejer, ¿no? Es como una cadena esto. Deben saber los símbolos y posteriormente las valencias. ¿Para qué? Ustedes saben que los diferentes elementos químicos que conforman la tabla periódica eh, cumplen con un rol muy importante, ¿sí? ¿Cuál es ese rol? De formar compuestos químicos, ¿sí? Estos compuestos químicos son de dos naturalezas, compuestos orgánicos y compuestos inorgánicos, ¿sí? Los compuestos orgánicos, básicamente en su estructura química, tienen el átomo de carbono, ¿sí? Vean, y hay más de 6 millones de estos compuestos, ¿sí? En cambio, los compuestos inorgánicos son la unión que se forman entre todos o la mayoría de elementos químicos, ¿sí? Vean, entonces, estos compuestos aproximadamente hay 650,000 compuestos inorgánicos. Ustedes sí se dan cuenta la diferencia, ¿no? Entre compuestos orgánicos y compuestos inorgánicos. Compuestos orgánicos, más de 5 millones. Compuestos inorgánicos, aproximadamente 650,000, a pesar de ser más o menos 92 elementos químicos naturales que encontramos, ¿no? Porque hay otros elementos que fueron fabricados por los hombres, ¿no? O fueron sintetizados en laboratorio. Pero 92 elementos químicos se lo encuentra en la naturaleza. Ustedes saben que dentro de este grupo tenemos el grupo de los metales, ¿no es cierto? El grupo de los metaloides, el grupo de los gases nobles. ¿Ven? Entonces, esto conforma lo que es la tabla periódica, ¿sí? Y cuando los diferentes elementos químicos, ¿no es cierto?, que conforman esta tabla periódica, ¿sí? Forma, valga la redundancia, los diferentes compuestos. Y a esto se llama las funciones químicas, ¿no? ¿Sí? Estas funciones químicas básicamente está constituida por un conjunto de compuestos, ¿no? ¿Sí? Que tienen características iguales. Dentro de esto tenemos, vean, la función óxido, la función hidróxido, la función ácido y la función hidruro, ¿sí? Como ustedes se van a dar cuenta en este cuadrito, vean, todos están íntimamente relacionados, ¿sí? Porque algunos se unen con el oxígeno, ¿sí? Pueden ser los metales y los no metales, formando esto los óxidos básicos, vean, y los óxidos ácidos, ¿sí? Otros, en cambio, se unen con el hidrógeno, ¿sí? Metal más hidrógeno, vean, y no metales más hidrógenos, formando básicamente los dihidruros y los ácidos hidrácidos, ¿no? Entonces, vean, básicamente estas funciones químicas tienen la presencia tanto del hidrógeno como del oxígeno, formando estos compuestos, como les decía, los óxidos básicos y los óxidos ácidos. Una vez que se forman este tipo de compuestos, nos dan otros compuestos, ¿sí? Que son, a su vez, se unen con el agua, vean, forman los hidróxidos o bases y los oxoácidos o ácidos propiamente dichos, ¿no? Y estos se unen, los hidróxidos más los ácidos forman las sales. Si se dan cuenta, por eso les decía yo al comienzo del año, ¿no es cierto?, que es como poner los eslabones a una cadena, ¿sí? Ustedes pues, se dan cuenta, ¿no es cierto?, que vamos formando de uno, formamos otro compuesto, de otro compuesto formamos otro, unimos estos compuestos y nos dan otros compuestos totalmente diferentes.
¿sí? Entonces, hablando de lo que es la química inorgánica, ¿no es cierto? No sé si tienen alguna pregunta, por favor, de esta parte inicial. ¿Tienen alguna pregunta, por favor? ¿No? Bueno, cuando hablamos, en cambio, de los compuestos orgánicos, básicamente este grupo de los compuestos orgánicos están formados por un elemento principal, ¿sí? ¿Cuál es el elemento? En este caso, el carbono, ¿sí? Por eso a la química orgánica también se le llama como química del carbono, ¿sí? Porque todos los elementos básicamente, vean, tiene este elemento, carbono, ¿sí? Otros tienen hidrógeno y otros tienen oxígeno. De acuerdo a este elemento tenemos las funciones hidrogenadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque en su composición tiene hidrógeno, las funciones oxigenadas, asimismo porque en su composición tiene el oxígeno, y las funciones nitrogenadas. ¿Por qué? Porque en su composición tiene nitrógenos, ¿sí? De aquí se desprenden un montón de compuestos. Por eso, como les decía, eh, los compuestos orgánicos forman más de 5 millones de compuestos. Vean, tenemos alcoholes, aminas, éteres, cetonas, aldehídos, amidas, ésteres y ácidos, ¿sí? Cada uno con sus características específicas, ¿sí? Pero ¿de dónde se desprenden? Vean todos estos grupos de compuestos, ¿sí? De los hidrocarburos, ¿sí? De un grupo que se llaman, para que más o menos ya tengan una idea, eso se ve en tercero de bachillerato, el grupo de los alcanos, los alquenos y los alquinos, ¿sí? Pero para más o menos que tengan una idea de esto. No sé si tienen alguna pregunta, por favor. ¿No? A ver, señorita Ariana Carrillo, ¿me ayuda con la lectura, por favor, de la página número 75? Señor Coral, por favor, me ayuda con la lectura. Funciones químicas inorgánicas. La formación de compuestos inorgánicos se genera con las probabilidades de combinación de cuatro entidades químicas: oxígeno, hidrógeno, metales y no metales. De su unión dependen aproximadamente 7.000 sustancias químicas. Clasificación de los compuestos inorgánicos. Dependiendo del número de elementos que se encuentra en el compuesto, se los clasifica en binarios, si al analizarlos se encuentran dos elementos; ternarios, si al analizar las sustancias se encuentran tres elementos; cuaternarios, si al analizarlos se encuentran cuatro elementos. A cada uno de estos tipos de compuestos se le conoce como función química, es decir, grupos de sustancias que comparten estructura, características y propiedades semejantes. Ya, muy amable, gracias. Entonces, como ustedes pueden ver, ¿no es cierto? Para que se formen estas funciones inorgánicas necesitamos del oxígeno, del hidrógeno, de los metales y los no metales. Por eso es lo que yo les mandé a aprenderse, ¿no? ¿Sí? Una cosa es trabajar con grupos de la tabla periódica y otra muy diferente es trabajar por la valencia, que ustedes se pueden dar cuenta, ¿no es cierto? Que había metales de valencia fija, metales de valencia variable y los no metales, que eran los cuatro grupos, ¿no? Los halógenos, los anfígenos, los nitrogenoides y los carbonoides. Al unirse estos cuatro compuestos, hablemos así, ¿no? Oxígeno, hidrógeno, metales y no metales, forman los diferentes compuestos inorgánicos, ¿sí? Binarios. Ahí le está diciendo, ¿no? Bi significa dos. Entonces, ¿qué significa esto? Que está formando por dos elementos químicos, ¿sí? Generalmente puede ser por un metal más el oxígeno
¿sí? O un no metal más del oxígeno. O a su vez puede ser un metal más del hidrógeno o un no metal más del hidrógeno, ¿sí? Para formar los distintos compuestos. Ternarios. Vean, en cambio ahí ya está formado por 3 elementos químicos. En este grupo tenemos los hidróxidos y algunos ácidos. Y los cuaternarios básicamente son las sales, ¿no? Ya cuando veamos esos, vamos a ver en segundo año el grupo de las sales. ¿Ven? Ahí van a estar formados por 4 elementos químicos. Sigamos con la lectura, señor Coral, la página 76. Funciones químicas orgánicas. Las funciones químicas orgánicas corresponden a los compuestos que forman el carbono, a excepción de dióxido de carbono, ácido carbónico, carburos y carbonatos, a los cuales se los considera inorgánicos. Casi en su totalidad los compuestos orgánicos están formados por una asociación de carbonos enlazados uno con otro mediante enlaces covalentes. A estas estructuras se les llama cadenas carbonatadas. Clasificación de los compuestos orgánicos. En las cadenas carbonatadas se pueden encontrar un elemento o grupo de elementos que da la característica de la función orgánica. En un grupo funcional y en base a el que a los compuestos orgánicos se los clasifica en hidrocarburos. La cadena solo contiene carbonos e hidrógeno. Funciones orgánicas oxigenadas. Si al analizarlos encontramos al menos un átomo de oxígeno en la cadena. Y funciones orgánicas nitrogenadas. Si al analizarlos encontramos al menos un átomo de nitrógeno en la cadena. Ya. Vean, al igual que el grupo, ¿no es cierto?, de los compuestos inorgánicos, los compuestos orgánicos, ¿sí? Son formados básicamente por el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, pero tiene una parte fundamental que es el carbono, ¿no? ¿Sí? Entonces, el carbono forma casi la mayoría de compuestos orgánicos, ¿sí? Ustedes pueden ver dentro, en la parte final de la lectura, hay 3 grupos, ¿no? Básicos. Los hidrocarburos, las funciones orgánicas oxigenadas, las funciones orgánicas nitrogenadas, ¿sí? Dentro de los hidrocarburos, les decía, tenemos los alcanos, los alquenos, los alquinos y los hidrocarburos aromáticos. En los oxigenados tenemos alcoholes, éteres, aldehídos, cetonas, anhídridos, ácidos carboxílicos y sus derivados. De las nitrogenadas tenemos amidas, nitrilos. Bueno, van a decir, ¿con qué se comen estos compuestos, no? Prácticamente vamos a verlos poco a poco, ¿no? Como les digo, esto se ve en tercero de bachillerato, ¿sí? Todo este grupo de los compuestos o funciones químicas orgánicas. Pero ustedes tienen que ya tener una idea, ¿no es cierto?, de esta diferenciación entre los compuestos orgánicos y los compuestos inorgánicos. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. ¿Por qué decía que el dióxido de carbono y esos demás no se consideran orgánicos si A tienen ver, carbono? no te escuché muy bien. ¿Por qué decía el libro que, por ejemplo, el dióxido de carbono no se le considera orgánico si tiene carbono? El dióxido de carbono es un derivado, ¿no es cierto?, de la combustión. Es un comburente que se llama, ¿no? Esta combustión hace que no se le considera como compuesto orgánico, ¿sí? Porque dice aquí, a ver, ¿dónde dice esa partecita? Forma el carbono a excepción del dióxido de carbono. Ya. Básicamente, dice dióxido de carbono, ¿sí? Dentro del grupo, la tabla periódica, ¿no es cierto?, tenemos los óxidos, ¿sí? Y por eso no es considerado
como un compuesto orgánico, sino básicamente está relacionado con este grupo de los óxidos, ¿sí? Y básicamente los óxidos son formados por los metales, ¿sí? Entonces por eso no es considerado como tal, ¿sí? Ustedes saben que toda regla tiene su excepción, ¿sí? En este caso también habla de otros compuestos, los que son los ácidos carbónicos, los carburos y carbonatodos, ¿sí? ¿Por qué? Porque son derivados de otras situaciones. No sé si tienen alguna pregunta más, por favor. Bueno, ¿cómo creen que se producen este tipo de compuestos? ¿O se hacen al azar? ¿Qué creen ustedes? Tal vez por una condición, por ejemplo, el calor, algo así. Ya, bueno. ¿Alguien más, por favor? ¿Alguien más tiene una idea? Ustedes saben que si no hubiera los diferentes enlaces entre los diferentes elementos químicos, ¿ustedes creen que pudiera haber tantas cosas que tenemos en la actualidad? A ver, ¿qué creen ustedes? ¿O un solo elemento podría darnos, cómo les puedo decir, los esferos, la tinta, la ropa? A ver, señor Hidalgo, creo que quiere decir algo. No, vean, necesariamente, ¿no es cierto? Tiene que las diferentes sustancias, ¿no es cierto? O los diferentes elementos tienen que sufrir cambios, ¿no es cierto? Y estos cambios se hacen mediante reacciones, ¿sí? Y si hablamos de química, tenemos las reacciones químicas. Vean, fundamentales, ¿no es cierto? Por eso, en el libro, ¿qué nos dice? Dice, la naturaleza siempre está en constante cambio. En ella se producen fenómenos diversos, unos son físicos y otros son químicos. Cuando las sustancias interactúan unas con otras para dar origen a nuevas sustancias, con la siguiente desaparición de los anteriores, se les conoce como una reacción química. Vean, entonces, todos estos sustancias orgánicas e inorgánicas son productos de reacciones, ¿sí? De acuerdo a los elementos que estén constituyendo esta reacción, ¿no es cierto? O de acuerdo a los elementos que se combinan para formar distintos compuestos, ¿no es cierto? Ocurren diferentes tipos de reacciones, ¿sí? El estudiante Dylan me decía, ¿no es cierto? El calor, hablaba algo del calor. Vean, el calor puede acelerar, ¿no es cierto? Una reacción química. Vean, hablemos en esta temporada de Año Viejo, que prohibían, ¿no es cierto?, los juegos pirotécnicos. Vean, ¿cuál era el detonante para un juego pirotécnico? ¿Cuál es el detonante? Pólvora. Pólvora. No, la pólvora es el elemento principal. Pero ¿cuál es el detonante? El calor, el fuego. El calor, ¿no es cierto? O el fuego, como dice el señor Coral. Si no hubiera este, ¿no es cierto? Simplemente la pólvora no estallara. Vean, aunque hay otros elementos, ¿no? La nitroglicerina. Vean, que es un explosivo líquido, ¿sí? Que muchas veces solamente por el contacto con algo explota. Vean, entonces hay diferentes tipos de reacciones, ¿no? Que, que prácticamente se puede producir en la naturaleza. Pero todas estas reacciones siempre van a producir un cambio, ¿sí? Bien. Una persona que se expone a la temperatura del sol o a la radiación solar, ¿qué pasa cuando nos exponemos al sol nosotros? Sé que no. Nos quemamos, ¿no es cierto? Especialmente cuando vamos a la playa y no utilizamos un protector. Vean qué pasa con nuestra piel. Siempre en una reacción química
va a producir un compuesto diferente. ¿Sí? Esa es la base, ¿no es cierto?, de este tipo de compuestos químicos. Bien. La fórmula más simple, ¿cuál es? Que todos conocemos. El agua. Exactamente la fórmula del agua, ¿no es cierto? Vean, unimos 2 átomos de hidrógeno más un átomo de oxígeno y nos da una molécula de agua. ¿Sí? Como ustedes pueden dar cuenta, ¿no? Aunque no es una reacción violenta, ¿no es cierto? Unimos el hidrógeno más el oxígeno, nos da un compuesto totalmente distinto. Eso es la base, ¿no es cierto?, de las reacciones químicas. Que estas reacciones químicas van a producir un cambio químico. Vean, y nos van a dar un producto final. ¿Sí? Por eso yo creo que les dije a ustedes antes, ¿no? ¿Cuáles son los elementos de una reacción química o una ecuación química? No sé si les dije a ustedes. Tenemos los reactantes, ¿no es cierto? ¿Sí? Los reactantes. Tenemos el signo flecha y el producto final. ¿Sí? Entonces vuelvo y repito. Tenemos los reactantes. ¿Ya? El signo flecha y el producto final. ¿Sí? Hay ocasiones que nosotros por procedimientos físicos del producto final podemos nuevamente tener los reactantes. ¿Sí? Eso vamos a ver posteriormente cuáles son estos procesos físicos, ¿no? Un ejemplo, como les decía, ¿no es cierto? Vean, tenemos el sodio más el cloro. ¿Sí? Estos vienen a ser los reactantes. Signo flecha y tenemos NaCl. ¿Sí? Que es el cloruro de sodio. Pero nosotros le conocemos como sal común. ¿Sí? Entonces, en una reacción, vean, tenemos como productos iniciales un elemento químico, ¿no es cierto? Vean, aquí tenemos el sodio, que es un metal. ¿Sí? Vean, más el cloro, que es un no metal. ¿Sí? El cloro, como ustedes saben, está en el grupo de los halógenos, ¿no? Vean, y nos da este elemento que es la sal común. ¿Sí? Que no tiene ni características metálicas ni no metálicas. ¿Sí? ¿Cómo se presenta la sal común? ¿Alguien me puede decir? Como pequeños cristales. Exactamente, ¿no es cierto? A manera de cristales. ¿Ven? Entonces, eso es, ¿no es cierto?, cuando nosotros hacemos una reacción química, ¿sí? Que da origen a una nueva sustancia. ¿Ven? Y también cambia su forma, ¿no? ¿Sí? Entonces, vean, esto es muy importante cuando hablamos de las reacciones químicas. No sé si tienen alguna pregunta, por favor. ¿No? Algo, por favor, que no quedamos claro. La próxima clase vamos a ver los tipos de reacciones químicas, ¿no? Porque hay diferentes tipos, endotérmicas, exotérmicas, lentas, rápidas, instantáneas, algunas que son reversibles, otras que son irreversibles, ¿sí? Entonces vean, no solamente tenemos un tipo de reacción.